Saludos, este es el podcast de Utopía. Ahora vamos a entrar con otro de los temas que se van a presentar en este medio que se ha concentrado mucho en la sostenibilidad y en la defensa de los derechos, ¿no? Mi nombre es Álvaro Samaniego y hoy vamos a tratar de hablar de Quito y sus vulnerabilidades. Para eso hemos invitado a Camilo Zapata, quien es un experto en estas materias, pero le vamos a pedir a Camilo que muy cortito, en 2 minutos, se presente a sí mismo. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes también con todos. Eh, Soy Camilo Zapata, latacungueño, ecuatoriano. Estudié en la Escuela Politécnica Nacional una ingeniería en geología. Toda mi vida fui apasionado por el ciclismo, la montaña, los deportes de aventura, lo cual me llevó justamente a dedicarme a las ciencias de la Tierra. Después de hacer mi ingeniería en geología, hice una maestría en ciencias de la Tierra en la Universidad de AFI de Medellín, Colombia, en donde estudié la amenaza sísmica con respecto a las laderas de Quito. Posterior a ello, he venido trabajando, bueno, ya más de 10 años en lo que es los riesgos asociados a las laderas de Quito para diferentes proyectos, dentro de ellos el proyecto Tomorrow Cities, que fue un proyecto financiado por el gobierno del Reino Unido para hacer el estudio de riesgos futuros en la ciudad de Quito, y yo me he ido especializando en lo que es deslizamientos. Actualmente estoy en el último año de un PhD en Ingeniería Civil, justamente analizando cuál es la respuesta de las laderas de Quito frente a las precipitaciones. Mi centro de atención, mis curiosidades de investigación es cómo utilizar las tecnologías de emergentes como el mapeo con drones, la creación de bases de datos de libre acceso, el data mining, para estudiar los riesgos en Quito, específicamente por deslizamientos. Vamos a llegar a eso en un minuto más, ¿no? Dale. No te me adelantes, Camilo. Vamos a, antes de ir por partes. Yo he mencionado que Quito es una ciudad vulnerable. ¿Estoy en lo cierto? ¿Vulnerable a qué? Vulnerable a los desastres que se producen por fenómenos naturales. Ya, tenemos que aclarar un poco sobre estos temas. La vulnerabilidad es qué también puede responder una sociedad, una comunidad, frente a un fenómeno físico, como sea la actividad sísmica, una actividad volcánica, o en este caso, las fuertes precipitaciones que generan inundaciones y deslizamientos. No podemos decir de manera conjunta que Quito es una ciudad vulnerable, tendrá zonas que tienen mayor vulnerabilidad y otras que tienen una menor vulnerabilidad, pero no podemos generalizarlo de esa manera. Casi siempre se escucha hablar de los desastres naturales. Nosotros, científicamente, ¿podemos hablar de desastres naturales? No, eso es una primera parte que las personas que trabajamos en la reducción del riesgo de desastres tenemos que aclarar. No existen los desastres naturales, lo que existen son fenómenos que ocurren de manera natural, que pueden sí ser mayoritariamente también inducidos un poco por la actividad humana, pero en realidad son fenómenos que suceden en el planeta Tierra desde toda la historia justamente de nuestro mundo. Esos fenómenos suceden de manera natural, suceden en diversas zonas. El problema sucede en cuando nosotros tenemos muy baja planificación o simplemente no hacemos planificación. Nuestras ciudades han ido ocupando estos espacios naturales y la exposición a estos fenómenos hace que se generen estos desastres. Por ende, no son naturales. El ser humano tiene una influencia muy grande dentro de ellos. Eh, 100 años, 120 años de información sobre deslizamientos de tierra se han logrado recopilar con respecto a las faldas de Pichincha. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, esa fue una base de datos que la estuvimos trabajando desde 2020, que es una recopilación histórica a partir de revisión de periódicos para ir recopilando y generando esta base de datos de los eventos adversos en la ciudad de Quito con respecto a inundaciones, flujos de lodo, deslizamientos. Ha sido un proceso de generar data que ya existe, que se ha ido recopilando simplemente de, como había mencionado, de periódicos, y que ahora ya tiene un formato en el cual inclusive nos sirve para hacer varias cuestiones de divulgación del conocimiento y son bases de datos de libre acceso. Pero no es la única base de datos, existen más respecto a eso. ¿Esa base de datos es pública? Esta base de datos es pública, es de libre acceso, todas las personas pueden acceder, descargar para que la utilicen justamente para hacer análisis con ellos. ¿A dónde tenemos que ir para poder descargarnos? Actualmente está albergada en la página de datos de la Universidad San Francisco de Quito, en los enlaces del Data Hub, que es un proyecto que tenemos allá. Esa es la que tendrían que entrar allá para descargar. Entonces yo puedo saber qué ha sucedido con la zona de la Gasca en los últimos 120 años. Puedes revisar la zona de la Gasca, justamente ahí tenemos alrededor de
aluviones que han sucedido desde de lo que tenemos registro nosotros, desde 1900 hasta el 2020. Han sucedido en diversos años y en varias ciudades, en varias partes más de la ciudad también. Si es que esas cosas, esos eventos han sucedido antes, ¿tienen un patrón? ¿Siguen una lógica, por decirlo así? A ver, entender patrones es justamente algo que nosotros tratamos de hacer a partir de la ciencia de datos. Es complejo, sí, porque son muchas variables que están ahí involucradas. No solo las variables climáticas, porque hay lluvias fuertes que generan estos flujos de lodo, pero no solo es una lluvia puntual, sino puede ser varios días de lluvias que después generan esto. Entonces, encontrar estos patrones es muy importante para el estudio de los riesgos aquí en Quito. Actualmente con los datos que tenemos necesitamos hacer más investigaciones para encontrar estos datos, pero sobre todo, digámoslo de esta manera, la madre naturaleza es muy compleja, tiene muchos factores que involucran a la vez, entonces existen sí cierta temporalidad, pero poder llegar a estudiarla requiere estudios completos. En una conversación previa que tuvimos, nos hablabas de que el agua tiene memoria. ¿Podríamos ampliar un poco en ese concepto, explicar un poco más? Sí, bueno, este concepto viene un poco de la romantización del término, ¿no? Decir que el agua tiene memoria, o sea, el, el agua es vida, el agua es parte fundamental de nuestras sociedades, de la vida en sí. Entonces, al rato que decimos que el agua tiene memoria, es que los ríos que han funcionado, por ejemplo, en ciudades como Quito, por ejemplo, van a seguir siempre un curso. Este curso ha sido intervenido a través de la historia por el ser humano, por nosotros, por los quiteños, en el cual se ha ido haciendo rellenos, se le ha ido canalizando y después de eso justamente nos da problemas en ciertos momentos, cuando tenemos lluvias demasiado fuertes, que estas zonas de relleno comienzan a presentar problemas, porque están irrumpiendo los cauces naturales del río. Es decir, hay quebradas por donde siempre se evacúa el agua, siempre la montaña evacúa el agua. Y el rato que se taponan o se obstaculizan esas quebradas, suceden los desastres, digámoslo así. Sí, sí, justamente, o sea, cuando nosotros nos ponemos, por ejemplo, a analizar eh, algunas de las quebradas de aquí en Quito, en muchos lados hay estos mapas antiguos de la ciudad de Quito, inclusive mapas de la colonia, es muy interesante revisarlos porque están hechas las primeras edificaciones, nuestro casco colonial, que es muy, muy bonito, presenta en ciertos lugares las quebradas, pero ahora nosotros en la actualidad ya no vemos quebradas ahí. Una de ellas, por ejemplo, es la zona del Boulevard de la 24 de Mayo. Tiempo atrás hubo una quebrada ahí, pero a inicios del siglo XX se la rellenó. Es la quebrada de los Gallinazos. Entonces, en los mapas antiguos se ve claramente cómo baja una quebrada. Si somos nosotros ahora un poco curiosos y nos vamos al Boulevard de la 24 de Mayo y miramos hacia las laderas del Pichincha, vamos a ver que existe la quebrada y en un momento deja de haber quebrada y comienza la ciudad. Es un relleno. ¿Y los rellenos se han hecho con alguna consideración de esta realidad de las quebradas, de esta actividad? Lastimosamente, estos rellenos vienen de diversas épocas, inclusive de siglos atrás. Entonces, no se ha hecho deberíamos de ver cada uno de los casos, no se puede generalizar, pero la mayoría de estos simplemente, y en general, no solo con las quebradas en Quito, en realidad en todos los ríos del Ecuador y podría decirme de muchos países también, es que no consideramos los caudales, simplemente vemos que el río está funcionando de manera normal y nosotros nos acostumbramos a un caudal, pero estos caudales tienen picos y tienen unos periodos de recurrencia que sí son más o menos fáciles de entender. Son unos periodos de recurrencia de 20 años, 50 años o 100 años, lo que quiere decir que va a haber un nivel del río que sucede más o menos cada 50 años, que es un nivel muy alto, que no es un nivel normal. Si nosotros vamos, por ejemplo, a cualquier río, nosotros estamos viendo el caudal normal anual, pero ese río puede aumentar su caudal cada 50 años a un punto muy alto, pero como los seres humanos tenemos un promedio de vida de 70 años, o ahora con el desarrollo de la medicina, mucho más, en las décadas atrás teníamos mucho menos, nuestro tiempo de vida no nos permite ver estos cambios. Podemos que en nuestro tiempo de vida, en los 70 años de vida que vivimos, afrontar ya sea una inundación de cada 100 años o inclusive una inundación de cada 200 años. Depende del periodo histórico donde nosotros nazcamos. Entonces, estas consideraciones las estamos entendiendo en las últimas décadas. La ingeniería las viene trabajando para planificar las ciudades
pero lastimosamente las ciudades como se han ido construyendo no han sido función de estos parámetros que ahora ya vamos entendiendo mejor. Alguna referencia histórica me parece que teníamos con la quebrada de Rumipamba. Alguna señal en el nombre, ¿no? Sí, hablábamos de esto también. Es mucho de la, perdón que me salte ahí, pero es mucho de esta memoria colectiva que no tenemos, que justamente lo había mencionado antes. O sea, la quebrada Rumipamba, si nosotros nos ponemos a ver nuestras raíces del lenguaje, viene del quichua, la llanura de piedras. Entonces, desde su nombre ya estaba identificado que era un sitio donde había piedras, por eso lo llamaron nuestros antecesores la llanura de piedras, Rumipamba, y nosotros lo que hicimos fue ocupar ese espacio, construir, pero eventualmente han sucedido aluviones en esa zona. Entonces, es mucho de revisar ese registro histórico de qué ha pasado ahí, pero también hacer estudios a detalle de qué puede pasar a futuro en ese tipo de quebradas. Una explicación muy didáctica de cómo funciona esta relación del exceso de agua con la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa adentro que nosotros no vemos y que finalmente termina siendo en grandes movimientos de grandes masas de tierra? O sea, ahí me toca saltar un poco ya a las bases del conocimiento de la geotecnia, que es la ciencia que estudia el comportamiento mecánico de los suelos y de las rocas. El suelo, nosotros como lo vemos, tiene tres componentes. Tiene los granos del material rocoso. O sea, esto visto a muy chiquito, muy detalle, ¿no? Tiene este espacio entre granos que puede estar ocupado por aire o puede estar ocupado por agua. Entonces, el suelo que nosotros vemos tiene tres componentes. Tiene los mismos granos, por decirle arena, tiene los espacios que están llenados con aire o con agua. Esos tres componentes los funcionan así. Un suelo en condiciones secas está ocupado mayoritariamente, estos espacios entre granos están ocupados por aire, pero cuando existen precipitaciones, este espacio se va siendo llenado por agua. Y llegamos a un punto en que se llama saturación del suelo, cuando el agua ocupa todos estos espacios y eso le hace completamente susceptible a que suceda un deslizamiento, porque ya se perdió esa fricción interna que tienen los granos, porque está lleno de agua y simplemente se desliza. Eso es la manera de entender un poco cómo funciona la mecánica de suelos, de entender que en época seca obviamente no suceden deslizamientos, o tal vez suceden unos tipos de deslizamientos como la caída de rocas en taludes empinados, pero en época lluviosa, cuando los suelos se saturan, ahí sufrimos ya lo que es deslizamientos. Ahora, los taludes son porque la geografía de la ciudad es así, ¿no? Estamos en las faldas de un volcán con pendientes muy inclinadas. Sí, ahora saltémonos en cambio a estudiar la geología. La geología de Quito nos dice que tenemos en el lado occidental el complejo volcánico del Pichincha, que son laderas pronunciadas. Tenemos también el Casitagua en el norte. Tenemos en la parte sur el Atacazo Ninahuilca. Entonces, en toda la zona occidental tenemos fuertes, o mejor dicho, laderas pronunciadas con pendientes pronunciadas, debido a que tenemos complejos volcánicos. En la zona oriental tenemos una serie de laderas alargadas que son productos del sistema de fallas de Quito, lo que hace que en la parte central de Quito, digamos, tengamos una especie de llanura medianamente plana, pero la cual está rodeada por dos sistemas montañosos, dos cuerpos montañosos que tienen laderas pronunciadas. Entonces, el momento en que el agua ocupa los espacios del aire y las masas comienzan a bajar desde las alturas del Pichincha es cuando comienza la cosa a ser incontrolable, ¿no? Por decirlo así. Claro, y no solo de las laderas del Pichincha, sino también, por ejemplo, esta semana nosotros tuvimos unos flujos de lodo en la zona aquí de Guápulo, que tuvimos justamente ese fenómeno. Se satura el suelo, suceden deslizamientos, después baja flujo de lodo por la avenida de Conquistadores. Eso fue día lunes, tuvimos día martes un colapso de río en la zona de la antigua vía al Valle de los Chillos con Ocoto, que después generó un flujo de lodo que estuvo por la avenida Nela Martínez, que es del Puente 3. Entonces, y estamos pasando por la época invernal donde están sucediendo estos fenómenos. ¿Es una época invernal normal? ¿Hay más lluvia, hay menos lluvia? Bueno, tal vez decirle época invernal no es de acuerdo, no está bien el término utilizado, de hecho, más bien es la época de mayores precipitaciones. Estadísticamente, nuestros datos nos informan, no solo los de recopilación de las cantidades de lluvia, sino también, por ejemplo, del uso de bases de datos, nos informan que los meses de marzo y abril son cuando más suceden deslizamientos en Quito y son los meses en los que más lluvia hay. Entonces, es claro que el factor que dispara estos fenómenos de aquí en la ciudad es las lluvias fuertes
y sobre todo en los meses de mayor precipitación como marzo-abril. Ahora, el calentamiento global tiene una influencia directa sobre todo lo que está sucediendo. El calentamiento global sí, más bien llamado cambio climático, ¿Sí? porque tenemos el principal de la literatura nos dice eso, ¿no? Y estamos experimentando no solo en lo que dicen los científicos o lo que dicen los artículos, sino también experimentamos en nuestro día a día. El cambio climático ha traído que los patrones del clima se alteren. Tenemos uno de los efectos principales es que eventos de mayor intensidad se sucedan sean más frecuentes. Lo que mencionaba esto, que las lluvias, por ejemplo, que suceden con periodos de recurrencia cada 20, cada 50 años, sean más frecuentes. Ya no sean cada 20 años, sino sean periodos más cortos, o que esta de cada 50 años ya no sea cada media década, sino que se repita más seguido. Entonces, hay un efecto directo de esto. Y algo tiene que ver también el volumen, un efecto es el volumen del agua. En el caso de la Gasca del 2022, se decía que había llovido 7 veces más de lo esperado. Sí, bueno, esos fueron los datos que sacaron las agencias que están encargadas de hacer esta recopilación de datos meteorológicos. O sea, estamos viendo que son precipitaciones fuertes y digo, va mucho más allá de los datos, es lo que nosotros experimentamos. Si nosotros hacemos memoria de cómo estaba el clima en esa época, llovía muchísimo. Las calles estaban por todo lado inundadas. O sea, sabemos no solo con data, o sea, nosotros experimentalmente vimos como ciudadanos que llovió muchísimo ahí. El cambio climático les hace prever a ustedes que habrá cambios importantes en la estructura del suelo. A ver, desde la parte técnica, el cambio climático es muy difícil de comprender, sobre todo en países como el nuestro, que es muy dinámico, tenemos unos patrones climáticos muy complejos y sobre todo no tenemos una data amplia que nos permita entenderlo y estamos justamente trabajando en entender este fenómeno. Y saber cuáles son los efectos de este cambio climático a su vez también es bastante complejo, pero es muy necesario también comenzar a pensar ya no solo en entender el riesgo futuro, el riesgo presente, sino también comenzarnos a pensar en el riesgo futuro, comenzar a hacer modelaciones de cuáles son los escenarios de cambio climático y cómo afecta la susceptibilidad, en este caso, de movimientos en masa en ciudades como Quito. Y si a esto le agregamos el tema sísmico, ¿se complica más la cosa todavía o no tienen relación? A ver, son fenómenos distintos, o sea, los sismos suceden por las interacciones de las placas tectónicas, pero sí es un agravante las lluvias. Los escenarios en los cuales tenemos precipitaciones importantes y si sucede un sismo, los efectos son más complejos. O sea, las laderas que ya se encuentran, por ejemplo, saturadas con agua, si llega un efecto sísmico, lo hace más proclive, más susceptible a que suceda un deslizamiento. Entonces, no tienen una relación, pero sí puede ser un agravante. Correcto. Probablemente ese es el momento de la historia de Quito en el que más información tenga sobre el tema de las laderas del Pichincha. ¿A quién le sirve esto y para qué? Bueno, nos sirve a todos desde los diferentes niveles donde nos encontremos, porque hay que pensarlo de una manera integral, una manera holística. La reducción del riesgo de desastres incorpora a todos sus actores, los cuales son las entidades, por ejemplo, comencemos desde los tomadores de decisiones, las entidades públicas y privadas, la academia también, los centros de investigación, la ciudadanía, los cuerpos colegiados, es labor de todos. Entonces, entender estos fenómenos también requiere de participación de todos nosotros. Y la información y la data, como tú mencionabas, tal vez desde el momento histórico en el que más conocemos, pero estamos en el punto en que llegamos a conocer la información que nos falta. Hay muchísimo camino por recorrer. O sea, ahora somos conscientes de qué información nos está faltando. Y eso es obviamente una tarea para la academia. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero también es mucho trabajo para la ciudadanía también. Ya se comienza a sacar ya información sobre esto. Es también actuar con respecto a esto. La parte de los tomadores de decisiones, ya se van sacando insumos para que puedan tomar decisiones informadas, basadas en datos, pero es que los llevemos también a política pública. Entonces, si bien ya llegamos a un conocimiento del fenómeno, pero todavía nos falta mucho por conocer, pero con lo que ya tenemos, ya podemos ir trabajando en planificación, porque al final todo esto recae en temas de planificación. Una línea de base importantísima. Otro tema es cómo la ciudadanía puede participar, actuar, no ser un ente pasivo en este proceso. Es algo muy básico desde no botar basura en las calles.
O sea, es algo que todavía lastimosamente en educación estamos fallando. La gente sigue botando basura en las calles, la basura que después cuando llueve se va a los sumideros, a las alcantarillas y hace que esto se tape. O sea, un acto tan sencillo como guardarte tu basura en el bolsillo y botarla en tu casa puede ayudar muchísimo. Yendo más, escalando un poco acciones un poco más complejas, la organización comunitaria. Es algo muy bonito que tenemos nosotros las personas de la zona andina, de que hablamos de la minga. Se han construido ciudades enteras con la minga. Ahora también podemos trabajar con nuestros vecinos, con las comunidades, en limpiar los sumideros, en limpiar los canales de agua y sobre todo exigir que estos temas se pongan sobre la mesa y se discutan. Nosotros como ciudadanos, ¿qué tanto estamos pidiendo de la clase política que tome decisiones con respecto a la gestión de riesgos de desastres? Ese es un tema también importante. Tenerle que es una cuestión que va desde la ciudadanía hacia todos los ejes también, o sea, a todos los actores de la gestión de riesgo de desastres. De la academia, como decía, también tiene su fase importante en hacer los estudios. O sea, eso es más bien, digámoslo así, la reducción de riesgo de desastres es una minga, en la cual todos tenemos que participar. Sin embargo, creo que la ciudadanía piensa que por organización, la responsabilidad sobre la basura que yo voto es del municipio. ¿Falta solo educación o es un cambio cultural el que debemos provocar para que... Es un cambio cultural que tiene que ir desde nuestros cimientos como ciudadanos, o sea, mencionaba este ejemplo de la basura porque es lo más básico, pero en este cambio cultural es, por ejemplo, respetar la normativa que ya existe. O sea, existe mucho todavía, lastimosamente, mucho respeto de construir en zonas de ladera, sin permisos, simplemente están creciendo las ciudades sin un orden. Entonces, siempre tratamos de ponerle a las instituciones, son las que están fallando en eso. Pero como nosotros como ciudadanos nos estamos saltando las normativas. Entonces, es también hacer, insisto, es tener conciencia de esto, de qué es lo que estamos haciendo para prevenir los desastres. Nos preocupamos cuando estamos en época de lluvia, pero tenemos todo el año para planificar, para que no nos sucedan mayores efectos cuando llueve. Se nos viene el tiempo encima. ¿Un mensaje final en este podcast? Yo creo que esto es un proceso que nos va a tomar años, que nos va a tomar décadas. Estamos haciendo muchos esfuerzos desde la ciudadanía, desde los grupos colegiados, desde la academia, desde las instituciones y también desde las personas. Y tomar importancia a la gestión del riesgo, a la reducción del riesgo de desastres como un eje importante de nuestras vidas, de nuestras vidas. Entonces, no solo preocuparnos en el momento de abril o de marzo cuando llueve fuerte, sino todo el año. Y comenzar a tomar acciones también desde la ciudadanía. O sea, esto, como había mencionado muchas veces dentro de esta conversación, que vayamos apersonándonos desde los ciudadanos en trabajar en estos temas. Muchas gracias a Camilo Zapata por la información y las opiniones y el compromiso. Felicitaciones por el proyecto que llevan a cabo. Lo que falta es bastante, pero ya está más cerca en términos prácticos. Gracias a ustedes por haber estado en este podcast de Utopía. Volveremos con más temas, con más información para ustedes. Buenas tardes.